Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el último caso de análisis por el método de mallas. Básicamente este caso, la diferencia con respecto a los dos anteriores es que las fuentes de corriente están ubicadas entre dos mallas. ¿Listo? Ese es el aspecto importante a tener en cuenta. Esto es lo que ustedes conocen comúnmente o van a escuchar mucho de aquí en adelante como supermalla. Entonces, lo que sucede es que al estar la fuente en medio de dos mallas, lo que vamos a hacer es una malla más grande que las mallas que hemos definido durante los casos anteriores. Para esto entonces vamos a recordar primero el procedimiento general. Entonces, digamos que esto muy rápido. Recuerden que el procedimiento para los tres casos es el mismo. Entonces, primero, paso uno, identificamos las mallas y damos dirección a estas corrientes. En el segundo paso, dibujamos la polaridad de los voltajes en las resistencias con respecto a estas corrientes de mallas. En el paso 3 definimos las ecuaciones de corriente en cada elemento con respecto a las mallas. En el 4 básicamente aplicamos ley de Ohm del paso anterior para poder identificar el voltaje en cada elemento con respecto a las corrientes de mallas. Acá recuerden, ley de Ohm solo para las resistencias. Las fuentes de su magnitud directamente. Paso 5, hacemos leyes de voltaje en las mallas y organizamos las ecuaciones. Paso 6, hacemos la solución matemática del sistema de ecuaciones. En el 7, hacemos el cálculo sobre cada elemento. Simplemente, como les he dicho en los últimos videos, es reemplazar los datos que nos dieron en el 6 en el paso 2 y en el paso 3. Ya teniendo todos los datos, podemos hacer este proceso. Listo. Ahora vamos a tener este ejercicio. Entonces, como decíamos, este caso lo que sucede es que la fuente de corriente está en medio de dos mallas. En los otros extremos también podrían haber fuentes de corriente, solo que eso simplificaría mucho los cálculos. Entonces, digamos que acá era para entender el procedimiento completo y tener que hacer todas las operaciones. Listo, ya teniendo en cuenta eso, entonces identificamos las mallas. Entonces recuerden, mallas, trayectorias internas que no tienen otras trayectorias. Entonces, esta sería la malla 1, esta sería nuestra malla 2. El segundo paso es plantear los voltajes de acuerdo a estas direcciones de corriente que nosotros pusimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta corriente está circulando de esta forma, la resistencia de 10 ohmios va a ir de izquierda a derecha. Entonces el más va a ir a la izquierda, el menos a la derecha. En la 40 pasa lo mismo, solo que con respecto a la corriente de la malla 2. Entonces más a la izquierda, menos a la derecha. Además acá nosotros podemos incluir la de la fuente de corriente. Entonces la de la fuente de corriente, acá recuerden, la corriente en las resistencias va del más al menos, en las fuentes va del menos al más. Entonces muy importante eso. Por eso, si ustedes se dan cuenta, acá vamos a tener polaridades opuestas. Siempre tienen que tener muy claro eso para que al final los cálculos nos puedan dar de forma adecuada. Además, en este caso voy a dibujar las corrientes en cada uno de los elementos para podernos guiar de forma más clara. Entonces la corriente en las fuentes, recuerden que ya tiene una dirección porque está por su polaridad en el caso de las fuentes. Entonces, corriente va del menos al más, entonces IF1 iría hacia arriba. La corriente en R1 va del más al menos, entonces iría hacia la derecha. La corriente en R2 va del más al menos, entonces también iría hacia la derecha. Y la corriente en la fuente de 10 voltios iría hacia arriba, va del menos al más. ¿Listo? Y pues la fuente de corriente ya tiene su dirección dada inicialmente, lo que le dibujamos fue su polaridad. Ya en este punto tenemos todas las polaridades y todas las direcciones de las corrientes para poder analizar de forma completa el circuito. Teniendo en cuenta esto, pasamos al tercer y cuarto paso, que es identificar voltajes y corrientes en cada elemento con respecto a las corrientes de mallas. Primero vamos a identificar las corrientes, ya que es una relación directa. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con las resistencias. Entonces, la corriente en la resistencia 1 va en este sentido, solo tiene contacto con I1. I1 cuando llega a IR1 va en el mismo sentido. Entonces, IR1 es igual a I1, tiene la misma corriente. IR2 lo mismo. I2 va en este sentido, cuando llega IR2 va hacia la derecha, va en el mismo sentido, entonces IR2 igual a I2. La siguiente, vamos a seguir con las fuentes de voltaje, vamos a dejar de últimas la fuente de corriente. Entonces la corriente en la fuente 1 va hacia arriba, cuando está girando la corriente I1 va también hacia arriba, entonces simplemente IF1 es I1. Acá le puse la V para tener en cuenta que son las de la voltaje y no confundirnos de pronto con la fuente de corriente. Y acá la corriente de la fuente de voltaje 2 va hacia arriba, con respecto a I2, I2 está girando, llega y está en dirección opuesta, entonces va a ser menos I2, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Es siempre con respecto a las direcciones de las corrientes. Y por último tenemos la de la fuente de corriente. Entonces la fuente de corriente está entre dos mallas, entonces va a ser la diferencia o la suma entre las dos. Entonces lo que tenemos que evaluar es cuál va en la misma dirección o cuáles también puede suceder de acuerdo a la polaridad que ustedes coloquen. Entonces si nos damos cuenta, I1 está girando y en este caso va en el sentido opuesto. La corriente de la fuente va hacia arriba y uno va
hacia abajo, entonces va a ser negativa. Y la corriente 2 está girando, llega a la fuente y va a ir hacia arriba, entonces va en el mismo sentido. Entonces la corriente de esta fuente, acá hay dos elementos importantes. Sabemos su magnitud, pues lo primero es que es igual a 2 amperios y además es igual a I2, que es la que va en el mismo sentido, menos I1, que es la que va en el sentido opuesto. Acá algo importante, esta va a ser la primera ecuación en mi sistema de una vez. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre cuando hay fuentes de corriente en el método de mallas, es directamente una ecuación. Cuando vimos el caso anterior, que era el caso 2, que eran fuentes de corriente en una sola malla, pasaba lo mismo. ¿Qué diferencia específica tenemos en este caso? Que I1 y I2, digamos, es una diferencia para poder encontrar 2 amperios. En el caso 2, directamente la corriente de la fuente era un valor de una malla. Acá va a ser la diferencia que nosotros tenemos. Listo. Lo siguiente es los voltajes, relacionarlos por ley de Ohm en las resistencias. Entonces simplemente el voltaje en R1 va a ser I1 por R1. Entonces podríamos colocarle una vez el 10, yo lo dejé paramétrico, igual ahorita lo reemplazamos. Y R2 es igual a I2 por R2, entonces lo mismo. El voltaje de la fuente de voltaje es una magnitud que ya conocemos, entonces es 20 voltios. El voltaje de la segunda fuente es 10 voltios, también es una magnitud que nosotros conocemos. Y el voltaje de la fuente de corriente, acá otro elemento importante que trabajamos en el anterior video. Recuerden, el voltaje no lo conocemos y no podemos aplicar ley de Ohm porque las fuentes no tienen resistencia de forma ideal. Entonces va a ser una incógnita, es otro valor que nosotros vamos a querer encontrar en nuestro sistema. Entonces, al tener en cuenta esto, ahora tenemos en este punto 3 incógnitas. I1 y 2 y el voltaje de la fuente de corriente. ¿Listo? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Igual pueden visualizar el video anterior, digamos los dos primeros casos, para darse cuenta cómo trabajamos cada uno de estos elementos. Digamos que acá igual lo iremos trabajando de acuerdo a este caso. Listo, ya teniendo en cuenta esto, el quinto paso es hacer leyes de voltaje. Entonces vamos a hacer ley de voltajes en la malla 1, en la malla 2, vamos a hacer el método completo. Entonces primero en la malla 1 sería menos voltaje de la fuente de voltaje 1, o menos 20 como ustedes lo quieran colocar, más voltaje en R1, más voltaje de la fuente de corriente es igual a 0. ¿Listo? Si ya lo reemplazamos en los términos que ahorita escribimos, nos queda que 10 y 1 más el voltaje de la fuente de corriente, paso el menos, pasa al otro lado positivo, más el voltaje de esta fuente que es 20 voltios. Entonces acá tenemos incógnitas I1 y el voltaje de la fuente de corriente, que ahorita dijimos que es una incógnita. Además acá en la parte superior escribí la primera ecuación para ahorita puedan entender un elemento importante. Ahora voy a hacer la ley de voltajes en la malla 2. Entonces en la malla 2 tendríamos menos el voltaje de la fuente de corriente más el voltaje en R2 más el voltaje de la fuente de voltaje 2, que sería 10 voltios. Reemplazando simplemente los valores nos queda menos el voltaje de la fuente de corriente más 42 es igual a menos 10, pasando la fuente al otro lado. Si ustedes se dan cuenta, bueno, acá antes yo siempre paso al otro lado la fuente sea positivo o negativo, porque cuando yo hago un sistema, digamos si lo hago de forma matricial, lo que sucede es siempre la constante queda en el otro extremo, pero pues realmente no afecta como tal el comportamiento. Ahora retomando, lo que sucede si ustedes se dan cuenta, ahora tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Las incógnitas son I1, I2 y el voltaje de la fuente de corriente. Entonces en este caso lo que hicimos fue agregar otra incógnita al hacer el procedimiento de forma tradicional. Entonces lo que nosotros vamos a querer, porque digamos que aumentamos la complejidad desde el punto de vista matemático, porque ya no lo que esperaríamos que es un sistema 2x2 lo convertimos en un sistema 3x3, es poder reducir este elemento. Entonces para eso lo vamos a hacer de dos formas. Una les voy a mostrar la forma matemática de hacerlo y la otra una forma gráfica, que es lo que conocemos realmente como el método de supermalla o la aplicación de la supermalla específicamente. Entonces el método matemático es que la incógnita extra que nosotros estamos trabajando es el voltaje de la fuente de corriente. Entonces para poder eliminarla, si ustedes se dan cuenta, en la malla 1 está positivo, en la malla 2, que sería mi ecuación 3, está negativo. Simplemente si yo sumo estas dos ecuaciones, voy a eliminar el voltaje de la fuente de corriente. La otra forma es haciendo igualación, entonces simplemente despejar el voltaje de la fuente de corriente en la de arriba o en la de abajo e igualar las dos ecuaciones. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. A mí lo más fácil me parece simplemente sumarlas, entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces vamos a sumar las dos ecuaciones, entonces nos queda menos el voltaje de la fuente de voltaje 1 más voltaje en R1 más voltaje de la fuente de corriente, menos el voltaje de la fuente de corriente más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje de la fuente de voltaje 2. Lo que les decía ahorita,
¿Por qué la sumo? Simplemente porque en un lado, en una ecuación está positiva, en la otra está negativa. Al sumarlas lo que sucede es que el voltaje de la fuente de corriente se anula. Y me queda ya el sistema en términos de voltaje en R1, voltaje en R2 y el de las fuentes que los conocemos. Recuerden que voltaje en R1 y en R2 van a quedar en términos de I1 y 2, que son nuestras incógnitas tradicionales. Entonces, esta sería nuestra nueva ecuación para volver a un sistema 2x2. ¿Cuál sería nuestra primera ecuación? La de la fuente de corriente, ¿listo? Siempre tengámoslo en cuenta. Que la corriente de la fuente de corriente es I2 menos I1 igual a 2 amperios, que es la magnitud. Pero ahora, ¿cuál es el método de supermalla? ¿Cuál es el método gráfico? Lo que sucede, lo que nos dice el método es que si nosotros tenemos una fuente de corriente en medio de dos mallas, lo que vamos a hacer es omitir esa fuente, pero omitirla solo desde el punto de vista gráfico. Recuerden que está la primera ecuación, eso no lo pueden olvidar, y esa ecuación ya me indica que esta fuente existe y que está en esta posición. Entonces, si yo la omito, lo que hago es mirar la trayectoria completa. Entonces, vamos a seguir como la unión de la malla 2 y la malla 3. Acá fue la suma, ahora lo que vamos a hacer de forma gráfica es la unión. Entonces, vemos el contorno completo y eso es lo que se conoce como supermalla. Estamos uniendo dos mallas, entonces es todo ese comportamiento. La supermalla puede ser mucho más grande. Por ejemplo, si acá fuera otra fuente de corriente y acá hubieran más elementos, ahí sería una supermalla más grande aún, porque las dos ecuaciones intermedias serían las de las fuentes de corriente. También para que lo tengamos en cuenta cuando estén desarrollando y resolviendo otros ejercicios similares. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la ley de voltajes en este contorno grande. Entonces, vamos a hacerlo, nos queda menos el voltaje de la fuente de voltaje 1, más el voltaje en R1, más el voltaje en R2, más el voltaje de la fuente de voltaje 2, y regresamos, todo eso es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta y comparan estas dos ecuaciones, son exactamente la misma. Entonces, esta es la forma matemática de hacerlo, esta es la forma gráfica aplicando lo que se conoce como supermalla. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Cualquiera de las dos formas es correcta, si bien llegamos al mismo resultado, entonces esta la voy a llamar ecuación 2 asterisco. Realmente nosotros vamos a resolver el sistema con esta ecuación, porque ya tenemos un sistema 2x2 que es mucho más simple de trabajar. Listo, lo siguiente sería reemplazar el sistema, entonces menos voltaje de la fuente, esto sería menos 20 más 10, que sería la otra fuente, nos queda menos 10, directamente lo pasé al otro lado, digamos por espacio, y acá nos queda que simplemente es igual a 10. Voltaje en R1 es 10 y 1, voltaje en R2 es 42. Recuerden que todo eso lo hicimos en los pasos anteriores, entonces ahí lo pueden revisar para, digamos, corregir cualquier elemento que ustedes tengan ahí en cuenta. Acá algo importante, por eso escribí la ecuación en esta parte. La sumatoria de voltajes en cualquier trayectoria es igual a 0. Entonces, por eso incluida la trayectoria grande también sigue aplicando. También eso lo pueden recordar un poco cuando explicamos todo lo que eran leyes de voltaje de Kirchhoff, leyes de voltaje y leyes de corriente. También ahí aplicamos y lo hicimos en diferentes trayectorias para que lo puedan recordar un poco. Listo, ya tenemos esto, entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Entonces la ecuación 1 es 2 es igual a I2 menos I1, la ecuación 2 es 10 I1 más 42 igual a 10. Ahí yo puedo resolver cualquiera de las dos, lo más fácil para mí va a ser despejar I2 de la ecuación 1 y reemplazarla en la ecuación 2. Entonces si yo despejo acá, me queda simplemente I2 es igual a 2 más I1, o I1 más I2, ¿no? Digamos que es exactamente lo mismo. Luego de esto reemplazo esta ecuación en la ecuación 2 y lo que me quedaría es que 10 y 1 más 40 por 2 más I2, que es todo lo que para nosotros despejamos es I2, es igual a 10. Entonces nos queda 10 y 1 más 40 por I1, son 51. 40 por 2 es 80, lo paso al otro lado, me queda menos 80, el 10 estaba quieto. Entonces nos queda simplemente que 51 es igual a menos 70. Sacando décima a los dos lados nos queda que I1 es igual a menos 7 quintos de ampere. Recuerden acá, falta agregar la A. Listo. Lo siguiente, podemos calcular también I2. Entonces para calcular I2 simplemente reemplazamos en la ecuación 1. Entonces I1 es menos 7 quintos, más 2, 2 es 10 quintos. Entonces menos 7 más 10 es 3 sobre 5. Entonces nos queda simplemente 3 quintos. Recuerden acá el ampere, que digamos no tengo un lapicito para escribir. Listo, ya después de resolver el sistema de ecuaciones, el siguiente paso es calcular los valores en cada uno de los elementos. Entonces, en esto volvemos al paso 3 y 4. En el paso 3 y 4 planteamos cada una de las corrientes, cada uno de los voltajes, y ahora reemplazamos los valores que nosotros tenemos acá. Entonces, IR1 es I1, entonces menos 7 quintos,
y R2 es I2, entonces 3 quintos, la corriente de la fuente de voltaje es I1, entonces menos 7 quintos, corriente de la fuente de voltaje 2, menos I2, entonces va a ser menos 3 quintos, entonces ahí siempre cuidado con los signos, este está positivo, entonces con el menos acá queda negativo, la corriente de la fuente de corriente era 2 amperios. Lo siguiente, los voltajes, entonces recuerden, voltaje en las resistencias, menos 7 quintos que es la corriente por la resistencia que es 10, entonces 70 quintos es 14 con el negativo menos 14. Voltaje en R2, 3 quintos, entonces por 40, entonces 120 sobre 5, 24 voltios. Voltaje en la fuente de voltaje 1, entonces simplemente la magnitud es 20 voltios. Voltaje en la fuente de voltaje 2, simplemente su magnitud es 10 voltios. El siguiente elemento es importante, ¿cómo calculamos el voltaje en la fuente de corriente? Que era una incógnita. Lo hacemos a través de cualquiera de las trayectorias que nosotros trabajamos en la parte anterior. Entonces nosotros hicimos ley de voltajes en la malla 1, ahí está la fuente de corriente. Ley de voltajes en la malla 2 también está en la fuente de corriente. En cualquiera de los dos nos va a dar el mismo valor. Esto lo podemos hacer porque ya conocemos el resto de valores. Entonces acá lo importante, esto lo calculamos cuando ya encontramos todas las corrientes de mallas y por ende calculamos todos los voltajes en los elementos. Entonces simplemente era el voltaje de la fuente 1 menos el voltaje en R1, entonces 20 menos el voltaje en R1, entonces acá siempre tener cuidado, menos toda su magnitud que es menos 14, entonces menos y menos nos queda positivo, entonces nos va a dar 34 voltios. Listo, por último lo que vamos a hacer es calcular la potencia en cada elemento. Recuerden que para la potencia en cada elemento aplicamos ley de Watt, entonces también recuerden ver ejercicios que trabajamos sobre esta parte. Entonces la potencia era corriente por voltaje, voltaje por corriente, entonces simplemente lo hacemos en cada elemento. Entonces en la resistencia 1 menos 14 por menos 7 quintos nos da 98 quintos, en la resistencia 2 24 por 3 quintos nos da 72 quintos, en la fuente de voltaje 1 nos da 20 por menos 7 quintos menos 28, y ahorita hablamos sobre esos signos. La potencia en la fuente de voltaje 2 da 10 por menos 3 quintos, entonces 30 quintos nos da menos 6 con el menos, y en la fuente de corriente 34 por 2 nos da 68 watts, ¿listo? Todas están en watts para que lo tengamos en cuenta. Entonces, algo importante sobre las fuentes que nos dieron negativos. Lo que sucede en las fuentes sí puede dar que la magnitud opuesta nos dé negativo, entonces teníamos el voltaje, la corriente nos puede dar negativo. Esto sucede porque otra fuente generó más energía y entonces esta se está contraponiendo a los efectos que están teniendo estas fuentes, ¿listo? Muy importante ahora que lo tengan en cuenta. En las resistencias eso sí no puede pasar, porque su polaridad nosotros mismos las damos. En cambio, las fuentes como tal pueden generarse de forma opuesta cuando hay muchas fuentes. Cuando hay una sola fuente nunca va a dar negativo, pero cuando hay varias sí puede que alguna, o por ejemplo en este caso 2 de 3 nos dieron negativos, porque la fuente de corriente está entregando más energía que las otras dos fuentes. Entonces, recordar que lo que hacemos para comprobar que el ejercicio nos dio bien es identificar si la potencia consumida es igual a la entregada. La consumida por las resistencias es igual a la entregada por las fuentes. Entonces la consumida va a ser 98 quintos más 72 quintos, entonces nos da 170 quintos, que es 34 watts. Y la potencia entregada va a ser la de la fuente 1 más la de la fuente 2 más la de la fuente de corriente, entonces puse primero el 68 para restar, digamos que sea más evidente, 68 menos 28 menos 6, entonces simplemente 68 menos 28, 40 menos 6, 34 watts. Y lo que encontramos es que la potencia consumida es igual a la entregada. Entonces les recuerdo, en las fuentes sí pueden dar potencias negativas. Lo que va a suceder es que igual al final el equilibrio se debe mantener, potencia entregada igual a la potencia consumida. Bueno, espero que les haya gustado y aprendido mucho con este video. El siguiente tema que vamos a trabajar es qué pasa con el método de mallas cuando tenemos fuentes dependientes. Entonces digamos que hasta este punto trabajamos con fuentes independientes, tanto de voltaje como corriente. En el próximo vamos a hablar sobre fuentes dependientes y vamos a trabajar con fuentes dependientes tanto de corriente como de voltaje. Entonces no olviden suscribirse, darle me gusta al video si les pareció bueno el contenido para poder seguir construyendo más material para ustedes. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo video.